Bienvenidos a El Podcast de Logodent, un podcast sobre logopedia y odontología. Comencemos. Mi mamá se despertó diferente. La entendía, pero no podía decir lo que quería. Las palabras no le salían, solo balbuceaba. Ese es un testimonio que escuchamos con frecuencia en consulta luego de que un adulto mayor sufre un accidente cerebrovascular, también conocido como ACV o derrame cerebral. Es una de las situaciones más impactantes que puede vivir una familia. Un ser querido que hablaba con claridad, que contaba historias, que hacía chistes o daba consejos, de repente no puede comunicarse como antes. Y ahí es donde comienza un proceso largo, desafiante y lleno de preguntas. El lenguaje es una de las funciones más complejas del cerebro. Requiere la coordinación de múltiples áreas, especialmente del hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas diestras. Cuando un ACV afecta a esta zona, como el área de Broca, que se encarga de la producción del lenguaje, o el área de Wernicke, que se encarga de la comprensión, pueden presentarse distintos tipos de afasias. La afasia es, precisamente, la pérdida o alteración del lenguaje como consecuencia de una lesión cerebral. Y hay muchas formas en las que se puede manifestar. Hay quienes no pueden hablar, pero entienden perfectamente. Otros que hablan con fluidez, pero con palabras sin sentido. Y también quienes pierden tanto la comprensión como la expresión verbal. Imagina por un momento el nivel de frustración que eso puede causar. Tener algo que decir, tener ideas claras en la mente, pero no encontrar las palabras para expresarlas. O al revés, escuchar a los demás hablar y no poder entender lo que dicen, como si todos estuvieran hablando en otro idioma. Es angustiante para la persona que lo vive y también para sus familiares, que muchas veces no saben cómo comunicarse con él o ella. Pero, además del impacto en el lenguaje, un ACV puede traer consigo alteraciones en la deglución, conocidas como disfagia, problemas motores, dificultades para escribir o leer y cambios en la conducta o el estado emocional. Muchas personas con afasia se vuelven más retraídas, se aíslan, sienten vergüenza o frustración, y eso puede desencadenar estados de ansiedad o depresión que agravan aún más la situación. La buena noticia es que el cerebro tiene una enorme capacidad de adaptación, especialmente en los primeros meses después del ACV. A esto le llamamos neuroplasticidad, es decir, la habilidad que tiene el cerebro de reorganizarse y crear nuevas conexiones. Pero para que eso ocurra, es muy importante iniciar un proceso de rehabilitación lo antes posible. Y ahí entra en juego la logopedia. El rol del logopeda es fundamental en la recuperación del lenguaje, la comunicación funcional y la alimentación segura. En las primeras etapas evaluamos qué tipo de afasia presenta la persona, qué habilidades se mantienen preservadas y cuáles deben ser estimuladas. A partir de ahí, diseñamos un plan individualizado que puede incluir ejercicios como nombrar objetos, repetir palabras, construir frases, entender instrucciones y también estrategias para que el entorno pueda facilitar la comunicación. Y aquí quiero hacer una pausa para dirigirme a los familiares. Su rol es crucial. Acompañar sin corregir todo el tiempo, respetar los tiempos del adulto, validar sus intentos de comunicación, usar frases más cortas, apoyarse con gestos, dibujos o señas, todo eso suma. Porque la persona con afasia no ha perdido la inteligencia ni la capacidad de pensar, ha perdido la vía para expresarse. Y su entorno puede ser un puente o una barrera. Por supuesto, no todos los casos evolucionan igual. Hay personas que logran recuperar buena parte del lenguaje, otras que desarrollan nuevas formas de comunicarse, y también casos donde la recuperación es más limitada. Pero incluso en estos casos, la intervención logopédica puede mejorar significativamente la calidad de vida,
evitar complicaciones como atragantamientos o aislamiento social y devolverle al adulto mayor una parte de su autonomía. Así que si tienes un familiar que ha sufrido un ACV y notas que tiene dificultades para hablar, comprender, leer, escribir o tragar, no lo dejes pasar. Consulta con un equipo interdisciplinar que incluya logopedia y neurología. Cuanto antes se comience la intervención, mayores serán las posibilidades de recuperación. Perder el lenguaje es perder una parte fundamental de lo que somos, pero con apoyo, estimulación y paciencia, es posible reconstruir caminos, crear nuevas formas de comunicarse y recuperar la conexión con los demás, palabra por palabra. Gracias por acompañarme en este episodio. Si conoces a alguien que esté atravesando por esta situación, compártelo. Y recuerda que en www.logoden.com.do y en nuestras redes te ofrecemos orientación, recursos y un equipo listo para acompañarte. Hasta la próxima.